En este video vamos a continuar con la certificación de junio 2019 llamada Exámenes Online. En este caso vamos a resolver el ejercicio 2 que decía programar en Java la funcionalidad para que, dada una lista de respuestas, list integer respuestas, calcular automáticamente la nota de un examen estándar o examen especial. Recordemos que nos habían dado un diagrama de clases donde tenemos la clase examen y la clase examen especial. Es decir, en este caso vamos a tener que calcular automáticamente la nota de lo que es un examen o un examen especial. Pero nos indica que tenga en cuenta que la nota de los exámenes estándar es la suma de los puntajes de las respuestas correctas. En el caso de los exámenes especiales, la nota es la suma de los puntajes de las respuestas correctas menos la penalización por cada respuesta incorrecta. Además, tenga en cuenta que la variable opción correcta de la clase pregunta indica el índice de la lista opciones donde se encuentra la respuesta correcta. Por ejemplo, si para la pregunta ¿cuál es la capital de Santa Fe? La lista opciones contiene Santa Fe, Rosario, Paraná, opción correcta será 0. En este sentido, porque justamente la correcta sería en este caso Santa Fe. En este sentido, el método correcta de la clase pregunta devuelve, dado un índice, si la opción es la respuesta correcta o no. Por ejemplo, veamos cómo es que entonces tenemos que, volvamos a pensarlo de nuevo, calcular automáticamente la nota de un examen o de un examen especial. Vamos a tener que usar justamente todas las posibilidades que nos da la herencia para poder calcular eso. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener que hacer el mismo método tanto en examen como en examen especial para que nos permita calcular para cada uno de la forma correcta, pero utilizando el polimorfismo. Veamos el primer caso, por ejemplo, en la clase examen. Veamos cómo es que podríamos calcularlo. Podemos hacer un método que sea public, va a devolver un float porque va a devolver la nota, calificar examen. Y nos habían dicho que iba a tener por parámetro una lista de integers que nos indica las respuestas. Entonces agreguemos la lista, una lista de integers que tiene las respuestas. ¿Y cómo es que se hace para un examen estándar? En el caso de los exámenes estándar, la nota del examen es la suma de los puntajes de las respuestas correctas. Es decir, vamos a tener que ver si cada una de las respuestas que nos pasaron para este examen es correcta o no e ir sumándolo. Entonces comencemos por agregar una variable que nos permita ir sumando. Vamos a inicializarla en 0. Pero si bien tenemos las respuestas, ¿dónde es que están las preguntas? Veamos, en la clase examen teníamos una lista de preguntas. Bueno, entonces como tenemos esa lista de preguntas, vamos a hacer un for. En este caso lo voy a hacer voy a ir recorriendo por cada uno de los índices menor que el tamaño de la lista preguntas. Y dentro vamos a ir obteniendo cada una de las preguntas que está en la lista. Ahora, ¿cómo sabemos si para una determinada pregunta la respuesta que nos dieron es correcta? Recordemos que
nos habían indicado que la variable opción correcta de la clase pregunta indica el índice de la lista opciones donde se encuentra la respuesta correcta. ¿Sí? Entonces, en este caso tendríamos el número de respuesta en la lista de respuestas, y la clase pregunta tiene un método que se llama isCorrecta, en la cual le pasamos un integer por parámetro que sería la opción de respuesta. Entonces, lo que podemos hacer es preguntamos si la pregunta, que en este caso es pregunta, es correcta. Estamos llamando a este método de aquí, le tenemos que pasar la respuesta, ¿sí? En este caso, como estamos suponiendo de que las respuestas están en orden, nos va a venir bien que hayamos usado un for con el índice, porque eso lo que nos permite es acceder, cuando accedemos a la pregunta que está en la posición 0, también vamos a acceder a la posición 0. Cuando tengamos la i sea igual a 1, estaremos accediendo a la pregunta que está en la posición 1 de la lista de preguntas y también a la posición 1 de la lista de respuestas. Cuando hacemos esta pregunta, entonces decimos si la pregunta es correcta, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sumar a nuestra nota de examen. Vamos a estar sumando el puntaje de la pregunta. Fíjense que la clase pregunta tiene un método ya para realizar esto, que es getPuntaje. Entonces, pregunta getPuntaje, y esto nos permite ir sumando para cada una de las preguntas correctas el puntaje de la pregunta, ¿sí? Que era como lo indicaba acá, es la suma de los puntajes de las respuestas correctas. Entonces, lo que nos falta aquí es retornar finalmente nota examen, y eso sería todo para la clase examen. Ahora tenemos que hacer el cálculo de calificar el examen, pero para cuando es un examen especial. Bueno, para poder hacer, podríamos volver a hacer lo mismo para la clase examen especial, pero con las indicaciones del caso, que en este caso era la nota es la suma de los puntajes de las respuestas correctas menos la penalización por cada respuesta incorrecta. Pero el problema que tenemos para hacer, por ejemplo, este for en la clase examen especial es que no tenemos acceso a la lista de preguntas, ¿sí? Porque ya nos habían indicado de que era privada. Entonces, en la clase hijo no vamos a tener acceso a eso. Entonces, vamos a tener que usar la herencia para ingeniárnosla para que este for se siga haciendo en la clase examen, pero sin embargo, que la parte de calcular la nota de la pregunta se haga en la clase examen especial. Entonces vamos a comenzar por tratar de modificar un poquito este método de calificar examen en la clase examen, y después vamos a pasar a ver la parte de examen especial, ¿sí? Lo que voy a hacer es modificar el método para desagregar, ¿sí? Para extraer la parte del cálculo de la nota de este método, pero la idea es que el método siga haciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es crear un método que sea protected, que devuelve el float, que es la nota para una pregunta dada. Le vamos a llamar calcular
nota pregunta. Y por parámetro vamos a pasar una pregunta y una respuesta. En este caso lo que vamos a hacer es pasar esta parte del método donde decimos si pregunta, que ahora lo llamamos P, es correcta, y acá ya nos estarían pasando la respuesta. Y cuando esto suceda, lo que vamos a hacer es retornar la pregunta .getPuntaje. Cuando esto no pase en el else, o directamente podemos hacer aquí, un return de 0. Es decir, en el caso de examen, calcular nota pregunta devuelve el puntaje cuando la pregunta es correcta y 0 cuando es incorrecta. Para terminar acá, nos faltaría modificar esta parte, haciendo que entonces nota examen se vuelva nota examen más el llamado al método que creamos, calcular nota pregunta, donde vamos a pasar la pregunta y la respuesta, que la respuesta habíamos dicho que era respuestas.getI. Entonces ahora sí tenemos exactamente lo mismo que teníamos anteriormente, o sea, funciona igual, lo único que lo dividimos en dos métodos. ¿Qué es lo que va a suceder en examen especial? En examen especial, toda esta lógica sigue siendo la misma, pero lo que podemos hacer es directamente sobreescribir el método calcular nota pregunta, porque en realidad lo único que cambia entre examen y examen especial es el mecanismo con el cual se calcula la nota. Para el caso de examen es la suma de los puntajes de las respuestas correctas, y para el caso de los exámenes especiales la nota es la suma de los puntajes de las respuestas correctas menos la penalización por cada respuesta incorrecta. Es decir, lo que podemos hacer directamente es este mismo método, sobreescribirlo en la clase examen especial, y lo que vamos a hacer es, si la pregunta es correcta, retornamos el puntaje de la pregunta. Si no, lo que vamos a hacer es retornar la penalización, un valor en negativo de la penalización, porque tiene que restar cuando se devuelva este valor. Entonces, la penalización, la variable se llamaba penalización respuesta incorrecta, y eso es lo que vamos a terminar devolviendo. Entonces ya tenemos tanto para el examen como el examen especial que se va a calificar de forma diferente con o sin penalización.